Y ya estamos en el estudio de Clave Morse y le agradezco mucho que haya llegado hasta acá en este día frío, ¿no es cierto? Muy frío de Santiago, con don Eugenio Tironi, sociólogo, autor de numerosos libros. Bueno, tiene un currículum bastante abultado, ¿no es cierto? ¿Cómo está, don Eugenio? Muy bien, gracias. Con un poco frío, pero bien. Sí. Diego Uribe está por allá por México también, que vamos a hacer la entrevista. Hola, Diego. Buenos días ahí. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, podemos hablar de muchos temas, pero vamos a comenzar por lo más reciente, que es este lanzamiento del libro que se llama La justificación de la empresa y el nuevo capitalismo. Para los que nos están viendo en YouTube, ahí está el libro, ¿no es cierto? Que entiendo, Eugenio, que lo lanzaste este lunes, ¿no es cierto? Sí, este lunes en Icare lo lanzamos. Icare, sí. A ver, vamos a pasar por una pregunta general, aunque el título ya más o menos queda claro para dónde va la pluma, ¿no es cierto? ¿Cuál, de alguna forma... Primero, ¿cuál es el concepto general del libro? Y algo bien importante, yo tengo un par de libros escritos también, ¿a quién está enfocado? Porque cuando uno escribe un libro, piensa en la persona que lo va a leer, o el grupo de personas. ¿Quién quieres tú o crees tú que lo va a leer y que le va a interesar? Dos preguntas en una. Bueno, el libro se refiere a la necesidad que esta organización tan sutil, tan compleja, tan frágil, tan evolutiva como es la empresa, pueda sobrevivir a sus tensiones, a sus inevitables tensiones, a sus inevitables escándalos, agregaría, en base a un motivo, a un horizonte común, a un propósito común. Es lo que yo aquí llamo una justificación, que tiene que tener un componente moral, histórico, cultural. No basta, a mi juicio, apelar a maximizar la ganancia de los accionistas, como era en el pasado con la doctrina Friedman. Uh-huh. Y aquí el libro un poco desarrolla esta idea y ofrece como ciertos modelos, cierto arquetipo, a partir del cual yo creo que una empresa puede reflexionar acerca de esto. En ese sentido, ¿a quién va dirigida? El libro va dirigido principalmente a emprendedores, empresarios, ejecutivas y ejecutivos de empresas, yo diría, de empresas medianas y de ahí hacia arriba, que son el tipo de empresa más que enfrenta los desafíos que yo aquí describo, que son propios del nuevo capitalismo. Un entorno más exigente, mayores demandas a la empresa por parte de la comunidad, de la sociedad civil, clientes más infieles, y que buscan un valor agregado que va más allá de la utilidad de los productos. Buscan algo que le aporte riqueza, memoria, sentido. Y organizaciones como la empresa de hoy, donde también ha cambiado radicalmente el sistema de trabajo. El trabajo está descentralizado. Aquí estamos hablando con alguien en México. Híbrido además después de híbrido, donde nadie puede uniformar los estilos de vida, la forma de conocimiento. Más bien agrega un valor el que haya mucha diversidad, que haya mucha hibridez, efectivamente. Entonces, claro, esto es muy distinto a la empresa del pasado, que era una suerte de ejército jerárquico, en que el capital dominaba sin ninguna resistencia, donde los trabajadores eran pasivos, y tenía un trabajo que era muy mecánico, muy rutinario, muy poco creativo. Hoy día el panorama es completamente diferente. Claro. Entonces, ¿cómo? Eugenio, ¿sí? Ahí como para ahondar, porque a ver, lo que me parece interesante del título, partiendo por el título, es la validación del capitalismo. Sí. Significa, y yo creo que eso no es trivial. Y me gustaría escuchar tu perspectiva de por qué en un libro vuelves a validar el capitalismo, entendiendo que es un capitalismo distinto, ¿cierto? No es el capitalismo, tú acabas de hablar, oye, esto se trata de la dominación del capital sobre el factor del laboral, que es quizás como la tensión, yo
yo la encuentro ya añeja, pero es una tensión, ¿cierto? Pero hay muchas voces que aún en pleno siglo XXI y con el concierto del mundo y con lo que vemos, ¿cierto? Todavía hay voces que quieren derribarlo, que dicen, este no es. Y tú vienes a decir la justificación, entendiendo que es un capitalismo distinto, ¿cierto? Y que va a tener otras componentes, probablemente que vienen tomándose del capitalismo consciente, que se viene trabajando quizás lo ha expresado muy bien el movimiento de las empresas B, donde proponen distintos equilibrios, distintos impactos, incluso eso expresado, ¿cierto?, en las mismas actos constitutivos, donde se proponen objetivos complementarios de igual nivel como son la responsabilidad con el medio ambiente, el impacto social. Pero ¿cuál es tú vuelves a validar el capitalismo y me encantaría escuchar tu punto de vista en eso. Efectivamente, yo hablo desde el capitalismo y en función de un mejor capitalismo, no estoy pensando en su sustitución. Yo estoy en ese sentido en la misma postura de que este filósofo esloveno Zizek, que dice que antes se acaba el mundo que el capitalismo. Entonces no, y efectivamente yo creo que el capitalismo acaba de obtener un triunfo grandioso con respecto al socialismo. Las experiencias que restan de socialismo realmente son un fracaso para la gente, para la convivencia, para la sobrevivencia. Entonces, no, yo creo que hay que pensar desde el capitalismo. Ahora, lo que pasa es que no hay un capitalismo, todos sabemos que hay mucho capitalismo. Este es un animal que ha evolucionado mucho en el tiempo. Además depende un poco de los entornos culturales, en el sentido de los países. Es distinto del capitalismo escandinavo, europeo continental, del anglosajón. Del latinoamericano. O para qué decir del latinoamericano. Y en América Latina también es distinto, en México, Argentina, claro, que en Chile. Entonces, lo que yo reivindico es que el capitalismo, para mantener su hegemonía, tiene que ser más reflexivo, ¿no? Más reflexivo. Y más reflexivo para crear para crear una base cultural e intelectual, una justificación. No basta con la apelación a Friedman, no basta con leer la Harvard Business Review, no basta tener un MBA. No son una serie de prácticas, ¿cierto? No es una serie de prácticas técnicas. Sí, claro. Ahora a lo largo del libro hay una idea fuerza, que esto de que no existe el capitalismo sin relato, que las empresas tienen que tener relato. Y tú machacas harto en el libro de eso. Mi pregunta es, que es un tema también que está hoy en día muy en boga, cuando que también tiene o conversa con el tema del propósito también. ¿Eso significa que las empresas antes no tenían un relato, o el capitalismo no tenía un relato, o simplemente hay que cambiar ese relato? Yo creo que siempre lo han tenido, sí. Ya, pero y entonces, ¿cuál es ese relato nuevo? O cómo, de alguna forma, la empresa, porque es fácil decirlo, pero la empresa, imagínate, que a veces está ocupado miles de cosas, ¿cómo tiene que dedicarle tiempo a crear ese relato y que finalmente funcione dentro de este nuevo panorama en el que estamos, este nuevo capitalismo? ¿Ah? Claro, creer que la empresa capitalista es una organización mecánica, impersonal, que se basa únicamente en el cálculo y como decía, en la maximización de la ganancia del accionista o de sus trabajadores, es una visión totalmente equivocada. O sea, normalmente si uno ve la historia, las empresas fueron un factor de civilización, ¿no es cierto? Eran empujadas por los estados para que formaban parte del proyecto colonizador. Claro. Fueron una manera de crear comunidades, crear pueblos, crear ciudades. Fueron herramientas en las guerras, ¿no? Y particularmente en la Guerra Fría, para ir a lo más reciente. O sea, las empresas siempre han tenido un sentido que las trasciende. Siempre han tenido. De lo contrario, que no se podrían mantener cohesionadas.
Lo que ocurre es que hoy día yo creo que esto es aún más importante que en el pasado, porque no tenemos, la empresa no es un ente concentrado, uniforme, como decía, mecánico, sino que es una estructura de redes con un trabajo muy singularizado, donde tiene mucho valor la creatividad, el conocimiento, la información, lo que hace que sus colaboradores estratégicos tengan una altísima movilidad. Se pueden, o sea, frente a una dirección de la empresa que no les satisface en términos de sus valores, van a migrar con mucha rapidez. Entonces, esto como que ha obligado a la empresa lo hemos visto en el foro de Davos, en el Business Roundtable, a dejar a un lado esta noción de que solamente la ganancia basta para crear autoridad, y se han venido buscando estos otros elementos, o sea, la sostenibilidad, el tema de ESG, por ejemplo. El ESG, desde luego, el ESG muchísimo. Las empresas B es un esfuerzo sumamente importante, y recordemos que las empresas B en Chile han tenido una expansión de las más altas en el mundo. Entonces, está ocurriendo esta evolución. Lo que apunta mi libro es darle un poco más de contenido y de herramientas a esta evolución. En esa reflexión, Eugenio, a mí también me toca participar con muchos temas de trabajar con empresas, de trabajar en temas de mirar, de futuro, etcétera. Y uno se encuentra ahí con que cuesta la reflexión al interior, porque muchas veces uno dice, bueno, el mercado, la velocidad del mercado no te da ese tiempo para la reflexión, y uno como que empieza a subir, ¿cierto?, en los escalones, y llega el gobierno corporativo y ya los directivos dicen, bueno, aquí debiese ser un lugar, y tampoco es el lugar. Entonces, qué difícil es darse el tiempo, porque precisamente las empresas permanentemente se autoimponen, ¿cierto? A veces, evidente que el mercado tiene su dinámica y te está empujando, tú participas de esa dinámica, te da esa sensación de que no hay tiempo nunca para nada, y menos para la reflexión. Entonces, ¿cómo yo hago más reflexiva la empresa? Es un gran tema, pero esto que vive la empresa, que efectivamente está muy acosada. Lo vive el ser humano, somos nosotros mismos. Claro, pues lo vive también, lo vive en los colegios, lo vive en las universidades, lo vive en los académicos, uno lo vive en todos los ámbitos, en la familia, la relación con los hijos, las hijas. Hay un grado de aceleración muy, muy grande, y efectivamente esta noción de que la empresa tiene que ser pragmática, orientar resultados, y donde cualquier instancia deliberativa o reflexiva es una pérdida de tiempo, es un gran problema. Y yo creo que tú tienes razón, además, que yo creo que las empresas tienen que generar espacios internos de reflexión, y no solamente radicar esto en su directorio o en su comité ejecutivo. Yo creo que la empresa en general tiene que mantener un nivel más alto de reflexión. Ahora, en el libro también tú mencionas en algún minuto y ejemplificas de cómo las empresas han tenido que ir cambiando el relato por hechos, ¿no es cierto?, como el de SQM, el caso Cascada, ¿no es cierto?, el tema del Tisú, incluso también está súper actualizado, porque hablas también de esta colusión de Linda e Indura en algún momento. ¿Cómo eso también ha ido cambiando un poco la percepción que tiene la gente de las empresas? ¿Cómo las empresas realmente han ido también transformándose para que no pase eso, pero tampoco para que quede esa impresión, ¿no es cierto?, en términos de reputación, de que finalmente terminan siendo una elite que hace lo que quiere, y no solamente que salpica a la empresa, o sea, hoy día vemos el caso Hermosilla, que también habla de esa elite que hace lo que quiere, ¿no es cierto? ¿Cómo el libro o cómo las empresas también se mueven dentro de esto que está pasando? Bueno, muy, muy, muy importante el tema. A ver, yo creo que las empresas son organismos, por definición, transgresores, porque sin transgresión no hay innovación, y la gran capacidad que tiene la empresa capitalista
es que es muy innovadora, o sea, y esto por este motivo, digamos, desplazó al socialismo y al experimento soviético, que se fue quedando atrás porque no tenía estímulo a la innovación, porque la transgresión era castigada con la cárcel, claro, digamos, claro. Con el ostracismo, con el gulag. Claro. Entonces, si a mí me dicen, oye, aquí hemos llegado a un tipo de capitalismo donde no hay escándalo, yo creo que ese no es capitalismo. Yeah. Ahora, los escándalos ocurren también en los regímenes socialistas, quiero decir. Claro. Y si alguien no es capitalismo, por una parte, porque digamos, reprime la transgresión, y yo creo que eso no hay que reprimirla. Y segundo, porque supondría que está compuesta por ángeles, y no creo que los ángeles se radiquen en la empresa y los demonios en la política, por ejemplo. Claro, a veces piensan al revés, que la política está formada por ángeles y la empresa por demonios. Yo creo que están distribuidos más o menos equitativamente los ángeles y los demonios en ambos campos. Yeah. No hay ninguna diferencia. Entonces, yo creo que es súper interesante lo que pasa, porque las empresas van adhiriendo valores. Por ejemplo, el valor de la competencia. Y a partir de eso van castigando conductas como sería la corrupción. Esto no era así hace un siglo atrás. Claro. O menos de un siglo. Y para algunos hasta hoy día no sigue siendo así. O adhiere al tema de la sostenibilidad. Y por lo tanto, la emisión así, la emisión de CO2 en forma desembosada pasa a ser controlada, regulada. O sea, la empresa es un organismo que está permanentemente siendo sometida a nuevos controles, nuevas regulaciones, a nuevas pruebas, como digo en el libro, en base a los valores a los que adhiere. Yo no puedo adherir al valor de la equidad de género, por ejemplo, si que no tengo una política que incremente la diversidad al interior de la empresa. O sea, al momento que yo adhiero un valor, me obligo a dar pruebas ante testigos, a veces ante certificadores, de que estoy cumpliendo ese valor. Y a mí me parece que ese proceso, y ojo que a veces la empresa adhiere a puntos de vista o a valores que fueron críticos a la empresa. Por ejemplo, el tema ambiental, que se le veía como una amenaza, era el comunismo verde. Hoy día, digamos, todas las empresas adhieren a esa causa y buscan y se ponen restricciones a sí mismas para contener la pulsión, por ejemplo, por la ganancia en función de cumplir con esa norma que proviene de defender el valor de la salvación del planeta. Esa dinámica de la empresa es muy, muy virtuosa. Y ahí, Eugenio, si uno empieza voy a hacer un ejercicio muy reduccionista y simplista, pero si uno dice, oye, mira acá, si yo empiezo a formar este arquetipo de la empresa que logra tener este core de transgresión, hoy día expresado, ¿cierto?, en la técnica, en la innovación, que adhiere a los valores medioambientales, de equidad de género, ¿cierto?, de contribución social, y uno empieza a armar ese arquetipo, ¿cierto? Uh-huh. Y uno diría, bueno, ¿cómo estamos en Chile contra ese arquetipo? ¿Estamos lejos? ¿Hay una masa crítica que es relevante y esperanzadora? No, la brecha es enorme y en verdad seguimos. El arquetipo hoy día en el mundo está, pero mira, los chilenos estamos todavía en este servicio militar. ¿Cómo está el empresariado chileno, las empresas chilenas respecto a este arquetipo que hoy día tiene esta adherencia a valores que podríamos decir son del siglo XXI, son de nuestros tiempos? Yo tengo una opinión positiva del tipo de evolución que está teniendo la empresa chilena. Yo trabajo en este sector a partir de una empresa que yo fundé y hoy día presido por 30 años. O sea, por tanto, me consta cómo ha cambiado la visión, la cultura, la dinámica interna de la empresa y así es como su relación con el contexto. O sea, hoy, para decirlo con todas sus letras, de facto la empresa chilena no es friedmaniana. La empresa chilena hoy día es mucho más, digamos, hoy día tiene una conciencia y una visión de sus stakeholders mucho más equilibrada.
Ahora, yo creo que lo mismo que comentábamos antes, el éxito que han tenido las empresas B en Chile es un buen indicador. Nosotros tenemos empresas B que son grandes, pero no estamos hablando de empresas B chicas. Y la empresa, de certificarse como empresa B, es el ejemplo perfecto de ponerse restricciones, autorrestricciones. No es el mercado el que me pone restricciones, como dice a Friedman. Soy yo mismo el que me pongo restricciones en función de ciertos valores a los cuales adhiero. Que eso me va a redituar en algún momento más reputación, quizá, no es seguro, pero me hace sentir mejor, me hace reunir gente mejor. Entonces yo creo que las grandes empresas en general se mueven en esta dirección. Yo creo que tenemos un problema, definitivamente tenemos un problema a veces en la pequeña, mediana empresa, donde está en la cual, digamos, impera mucho más la versión, digámoslo así, más básica del capitalismo, ¿no? Oye, Eugenio, y en este contexto, ¿cómo se resuelve esta especie de tendencia que a veces parece caricatura de lo que está pasando hoy en día actualmente, que ciertos sectores del empresariado dicen que el gobierno de Gabriel Boric es antiempresa, ciertos sectores más asociados al gobierno dicen que la empresa no quiere trabajar con el gobierno, cosa que no pasaba, por ejemplo, en los gobiernos de concertación, ¿no es cierto? Que esa como especie de enemistad que a veces se genera y que a veces se transforma en caricatura. ¿Cómo resolvemos eso en la actualidad? No, desde que yo tengo recuerdo de gobierno, esto ha pasado, incluso en el de Pinochet, pero pasaba en el de Elwin, desde luego. Como fue recibido Elwin en la nave. Elwin en su memoria dice que nunca se ha sentido más maltratado en un acto público que cuando él fue a la nave, por la frialdad como se le recibió. Ricardo Lagos tuvo que soportar esa famosa frase del dirigente de la CPC que dijo: déjenos trabajar tranquilo, ¿no? Lo mismo Frey, lo mismo Bachelet, o sea, en general, lo mismo Piñera, quiero decir. Sí, claro. Lo mismo Piñera, que no gozaba de muy buena reputación en el mundo empresarial. Para nada, ¿no es cierto? Entonces, en general, hoy en el mundo entero hay tensiones entre los gobiernos y el mundo empresarial, porque son dos poderes muy, muy, muy fuertes y cuyos intereses no siempre coinciden. Entonces, yo no creo que haya país alguno donde la armonía sea perfecta. En China es perfecta. Claro, ni en China. No. Ni en China. Entonces, yo creo que en todo caso que en ciertos momentos en el Chile de hoy esta discrepancia es demasiado fuerte y demasiado sin sentido, porque la verdad es que hay en casi todas las dimensiones la colaboración entre el sector público y el privado y la sociedad civil es virtuosísima, desde atacar temas de salud, de educación, vivienda, desarrollo. O sea, el mejor ejemplo de esto fue la pandemia. Absolutamente. O sea, la pandemia de alguna forma fue tan el nivel crítico, hubo un propósito común tan evidente, que la articulación pública-privada y no solamente y de varias otras organizaciones civiles fue tal que se produjeron colaboraciones en el sistema de salud que son un ejemplo y que no hemos sido capaces de decir lo hicimos una vez y está el ejemplo ahí reciente y no lo podemos, y luego sale el contexto de urgencia de la pandemia y no somos capaces de decir oye, pero esto nos mostró un camino. Yo creo que lamentablemente nosotros tenemos como una historia de desconfianza que además se remonta en el pasado, a un pasado que para nosotros fue más o menos traumático, donde además los costos no fueron equilibrados. Entonces hay desde un cierto campo político, particularmente de la izquierda, una desconfianza en la empresa, y en el campo de la empresa existe también una desconfianza hacia determinado mundo político, particularmente de la izquierda, porque siempre ven detrás de sus banderas el peligro de la expropiación o de la estatización. Claro. Entonces, nosotros tenemos un problema, evidentemente tenemos un problema aquí,
que quizás más fuerte que lo que se tiene en México, por ejemplo, donde siempre la relación ha sido más que estrecha, digamos, casi como excesivamente estrecha, o en Argentina. Claro. Nosotros, en buena hora que tenemos mundos separados, pero de pronto una cosa es tener mundo separado y otra cosa es tener mundo enfrentado. Sí. Eugenio Tirone, nos encantaría haber seguido esta conversación, pero tenemos ahora que recibir el próximo programa, Aldea Global, con Frank Huerta y Rodrigo Hurtado, pero 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Aquí está el libro, Justificación de las Empresas y el Nuevo Capitalismo. Diego, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Chao. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredores de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Aldea Global con Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado. 92.